Bien, Izquierda Unida siempre ha defendido la necesidad de recursos económicos para poder hacer política, a pesar, muchas veces, de atravesar malos tiempos ganados a pulso por algunos que utilizaron o utilizan la cosa pública para llenarse sus propios bolsillos. Siempre hemos defendido los sueldos dignos. Defendimos también asignaciones económicas acordes con la actividad que desarrollan los grupos municipales y defendimos salarios dignos también para las personas que están a nuestro lado y nos asesoran en toda nuestra labor política. Sin embargo, no podemos defender que haya compañeros concejales sin dedicación exclusiva que cobren la misma dieta por un pleno como el de hoy, al que hay que acudir con un trabajo previo, que conlleva preparación, que conlleva conocimiento sobre los temas que aquí traemos. Y digo que no es lo mismo que acudir a un pleno extraordinario de honores y distinciones o a un pleno de mero trámite, como son los sorteos de las mesas electorales, en el que se embolsan 400 euros de dinero público por unos escasos minutos de presencia. No es entendible, no es defendible y no es moral.